La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Finalmente, cortesía del PNV, el Congreso ha aprobado esta tarde la proposición del PP pidiendo al gobierno que reconozca ya a Edmundo González como presidente de Venezuela, algo que el gobierno no pretende hacer, al menos todavía, porque se pactó a nivel europeo que ningún gobierno lo reconociera por su cuenta aún. De todas maneras, uno tiene cierta sensación de déjà vu cuando se enfrenta a este intento de presión al gobierno de Sánchez por parte de la derecha. En 2019, cuando Juan Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela, el 23 de enero, e inmediatamente el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos lo reconoció como tal, y le siguieron Canadá, Brasil, Argentina, Colombia. En aquel momento, y cuando España también esperaba una posición coordinada de Europa, en nuestro país se vivió lo mismo que estamos viviendo ahora, exactamente lo mismo. Una presión descomunal por parte de la derecha política y mediática para que el gobierno reconociera a Juan Guaidó. El entonces líder del PP, Pablo Casado, se fue de hecho a una concentración en la Puerta del Sol, se subió al estrado, cogió el micrófono. Queridos amigos, acabo de hacer una declaración de prensa exigiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España reconozca al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Por aquel entonces Albert Rivera seguía en el juego, no quería quedarse atrás. Él también presionó al gobierno mientras el gobierno esperaba a Europa. Le pido que hoy, cuanto antes, el presidente Sánchez y el gobierno de España pongan a España donde se merece, en la dignidad, pongan a España en la democracia, pongan a España en el liderazgo europeo del reconocimiento del presidente Guaidó. Y la presión al gobierno fue brutal también desde los medios de comunicación conservadores. Porque es una vergüenza que toda la América libre esté respaldando a los venezolanos que luchan por la libertad, y en España los narcopartidos pagados por los bolivarianos, es decir, Podemos y toda esta patulea, y además el gobierno Sánchez, que es un rehén, esté haciendo el canelo. Bueno, finalmente, no por estas presiones, pero sí en mitad de estas presiones, el gobierno de España pactó con el de Francia, Alemania y el de Reino Unido darle 8 días a Nicolás Maduro para que convocara elecciones. Y como no fue así, al terminar ese plazo, esos gobiernos y muchos otros europeos reconocieron coordinadamente a Juan Guaidó como nuevo presidente encargado de Venezuela. Tenía el encargo de convocar cuanto antes unas elecciones libres y reconocidas por todos. A partir de ahí lo demás es historia. Guaidó no lo consiguió y aquello no valió para nada más que para generar un enorme bloqueo diplomático porque la comunidad internacional había reconocido a un hombre que no tenía el poder. No tenía acceso real al poder, ni al dinero, ni al ejército, ni a nada. No está mal de vez en cuando volver a la fonoteca a escuchar las mismas frases que la derecha está lanzando ahora para presionar al gobierno. 5 años después, el PP está a lo que está, sigue a lo que sigue, y el PNV se ha prestado a hacerle el juego. Es miércoles 11 de septiembre, en la mesa del análisis. Esta noche, Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Enrique, Juliana, buenas noches ya. Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Y se incorpora desde hoy a la mesa de Hora 25 María Eugenia Rodríguez Palop. Palop, buenas noches. Buenas noches. Profesora de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido eurodiputada como independiente en la lista de Unidas Podemos en la última legislatura. Y ahora ya, salida de la política, vuelta a la universidad, se incorpora al análisis con todo lo que ha aprendido desde dentro de la sala de máquinas del poder, a nivel comunitario y también nacional. Así que bienvenida, Palop. Muchísimas gracias. Y en la contra de Hora 25... ¿Cómo cazar a un monstruo? Es el nuevo documental del periodista Carlas Tamayo sobre un hombre al que él conoció en su infancia, que terminó condenado a 23 años de prisión por abusos sexuales a menores. Estaba condenado, pero no entraba en la cárcel. Por el retraso de la justicia, por dilaciones, no entraba en la cárcel. Y de hecho seguía teniendo contacto con menores. Eso se ve claramente en el documental. Tamayo, el periodista, termina consiguiendo que a este hombre lo encarcelen. Y el hombre, en el momento de la detención... Demana perdó a les persones.
Grita Tamayo, lo pagarás caro. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Tú lo has visto. ¿Qué te ha parecido? Espeluznante. Quería hablar de él porque creo que además va a dejar bastante huella. Se ha estrenado hace poco y empieza a tener una cuota de discusión en el ámbito público bastante interesante. Primero por lo que has dicho del funcionamiento de la justicia. Tamayo lo conoció de niño. Tamayo, cuando tenía 12 años, él frecuentaba mucho el cine porque tenía ambiciones cineastas y hacía cortos, etcétera, y entonces tuvo una cierta relación con este hombre. Entonces, cuando después de la sentencia, hechos probados, sentencia firme, 23 años de cárcel por abusos sexuales a menores, contacta con Tamayo y dice que él quiere hablar con él, quiere contar la historia. Entonces, cuando Tamayo va allí a reunirse con él, le dice que se quiere pedir disculpas, porque el juicio se ha celebrado y la sentencia es bastante clara y las pruebas eran clamorosas, y él dice no, que él quiere, bueno, pues que sabe que tiene una cierta repercusión Tamayo con su trabajo y que quiere que cuente su relación con el cine, su biografía respecto al cine, su vida, que su infancia, cómo empezó esto del cine, es decir, aprovechando su fama por una sentencia de abusos sexuales a menores, pues que contar su vida. Él le decía, yo quiero contar mi vida. No, bueno, esto de los menores es mentira, esto ya se tratará en su momento, pero yo quiero hablar de lo mucho que me influyó a mí el cine, etcétera. No, este hombre, el cineasta, por supuesto, se queda pálido y le demanda disculpas. Pero luego ocurre esto que hemos dicho, dice, este señor, ¿qué está haciendo libre? ¿Qué está haciendo libre? ¿Qué está haciendo moviéndose con libertad por ahí? Como se comprueba luego por el documental, frecuentando, hablando y teniendo comunicación con menores y escribiendo a menores, estando ya condenado por pederasta y siguiendo de esta forma. Hay una cosa que me gusta mucho del documental, que es ver el funcionamiento, el engranaje interior de una persona probablemente psicópata, es decir, carente de emociones y desde luego sin ningún tipo de remordimiento, y su relación con la mentira. Tamayo consigue abrir el cine en el que él trabajaba, en que el condenado trabajaba, y abre un cuartito en el que hay un colchón, una cosa muy sórdida, muy horrorosa, que era donde él practicaba esos abusos sexuales. Por cierto, en el juicio dice, por favor, y esto hay que tenerlo muy claro, no es que yo tenga una disfunción eréctil, yo no puedo abusar sexualmente de un menor. O sea, la mentira flagrante mayor que puede haber en estos casos. Pero encuentran lubricante, entonces le pregunta a Tamayo en el documental, ¿y el lubricante para qué era en ese? Y le dice, no, en las películas de 35 milímetros yo lo necesitaba como para que a veces se quedaba pegado y tal. Es decir, la mentira por elevación lo lleva a un territorio en el que al final dice, ¿y esto qué hace aquí? Yo ya no lo sé, eso ya no sé cómo apareció. Es decir, la degradación, el pozo al que uno en el que uno se sume cuando empieza a mentir para no asumir ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de verdad en su vida, es bastante curioso y deja la piel de gallina, la verdad. Y el final es curioso, porque la obra todo, chico. termina adentrándose precisamente en el proceso judicial, lo acelera y finalmente este hombre es encarcelado. Javois, gracias, buenas noches. Por cierto, Sí, sé lo que me vas a decir. Sí, ¿no? Sí. Hay un run run. Vengo de la calle y hay como un run run. Hay como un... En Galicia tenemos un ruse. Sí. El 20 de septiembre, viernes, vuelve La Cena de los Idiotes, ahora 25. Y como prometimos, Javois, el primer episodio va a ser con público. Así que... Ahora, si os parece, no vengáis. Después de esta demanda. ¿Te imaginas? Que no viene nadie. No, escucha. La cena de los idiotes @cadenaser.com, sin tilde en los idiotes. La cena de los idiotes @cadenaser.com. Si ustedes están en Madrid, quieren venir a la grabación, o si quieren venir a Madrid a la grabación también, sepan que lo pueden hacer escribiéndonos en la cena de los idiotes @cadenaser.com. ¿Tienes ya pensado el dilema? No, todavía no, pero no dejan de pasar cosas. Solo que lo aprovecho bien. Adiós, Javois. Chao. Pedro Sánchez está volando ahora mismo de vuelta del viaje oficial a China y, como anunció, cuando llegue a España se va a reunir antes de que termine la semana con Edmundo González, que está exiliado aquí en nuestro país. Hoy, lo contábamos ahora, el Congreso ha aprobado esa proposición del PP pidiendo que se le reconozca como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González. Y ese texto, efectivamente, ha salido adelante gracias a los votos de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, que hace 2 semanas estaba quejándose de que al PP Venezuela le importaba una higa, es literal, y que solo lo usaba para erosionar al gobierno. Esto dijo Aitor Esteban hace 2 semanas,
y hoy el mismo PNV le ha aprobado al PP su proposición sobre Venezuela diseñada específicamente para erosionar al gobierno. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. No es el primer aviso que recibe el gobierno en el Congreso y, visto lo visto, parece que tampoco será el último con unas mayorías tan ajustadas. Con el apoyo del PNV, el PP ha sacado adelante esa iniciativa que insta al Ejecutivo, entre otras cosas, a reconocer a Edmundo González como presidente electo venezolano. Una iniciativa que no es vinculante, pero que ha sido muy celebrada por los populares ante las dudas que despierta en el gobierno por los cambios de los socios. Aún así, y volviendo a Venezuela, desde el PSOE siguen con su propia hoja de ruta, seguir los pasos que de Europa. Félix Bolaños. La posición del Gobierno de España, señor Tellado, es la posición de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de los observadores internacionales que estuvieron allí presentes en las elecciones, que es que tenemos que conocer las actas para con transparencia saber cuál fue el resultado. Y aunque en el PP hoy han rebajado el tono con este asunto, siguen acusando al gobierno, en boca de Miguel Tellado, de ser cómplice de Nicolás Maduro. Lamentablemente ustedes, cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores. Lamentable gobierno al que usted representa. La proposición no de ley ha salido adelante con el sí del PNV, con la ausencia de Junts, que no ha votado como protesta por la diada, y con un aviso desde el grupo mixto, la abstención de José Luis Ábalos. Ya veremos si es una decisión puntual del exministro o será su estrategia a partir de ahora en un Congreso más dividido que nunca. Poco antes de que el Congreso aprobara esta proposición y poco antes de que Sánchez despegara desde China, en su última comparecencia allí, en este viaje oficial, ha vuelto a insistir en que no pretende reconocer por ahora a González, apelando a la unidad en Europa e insistiendo en que todavía hasta enero, hasta la fecha de la investidura, queda tiempo para mediar, negociar, lo que sea, propiciar un cambio, y se ha referido así a las críticas de la oposición en España. Cuando escucho a la oposición es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el gobierno, como sea, donde sea y pese a quien sea. Si asilamos, porque asilamos, si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia. De todas maneras, esa hipotética mediación de aquí a enero se dibuja muy complicada, viendo el nivel de atrincheramiento en el que está Nicolás Maduro hoy mismo. Porque Madrid, desde la época de Franco, se transformó en lo que pudiéramos decir la posada del fascismo en Europa y en el mundo. De cuanto terrorista, corrupto y fascista hay en Venezuela, que huye a Madrid. Análisis de situación, Garea. Bueno, yo creo, primero me gustaría ir al contexto de esta votación, que es un momento en el que el gobierno pierde votaciones, ya perdió alguna antes de verano. Hoy mismo estaba a punto de perder otra porque Junts se ha ido del Congreso y ha sido Vox quien le ha salvado al gobierno, una sobre el concierto. Es verdad que era una moción, pero le ha salvado absteniéndose en el último momento. Y la impresión, o más que la impresión, de que ese bloque que le dio la investidura a Pedro Sánchez, como mínimo presenta grietas que pueden ser más grandes cuando de nuevo se vuelva a votar el techo de gasto en el Congreso o, desde luego, cuando se voten los presupuestos. Creo que es importante en ese contexto también, que es 3 días después de que el presidente del gobierno dijera esto de gobernar sin el poder legislativo, y yo creo que dibuja un panorama en el que puede haber muchas más votaciones como estas. El PP además busca asuntos en los que puede captar ese voto de los partidos nacionalistas independentistas, PNV, Junts, etcétera, votos que tienen que ver, digamos, con la derecha, votos que tienen que ver también con impuestos, etcétera, para mostrar esa debilidad. En este caso es verdad que es una PNL, que sirven para lo que sirven, que el gobierno no tiene obligación de cumplirlas, pero creo que es importante porque se refiere a un tema que es competencia exclusiva del gobierno, que es la política exterior, que además es donde mejor se desenvuelve el presidente del gobierno, pero la PNL tiene un valor político importante. Y es que si en otros asuntos le damos una legitimidad a la mayoría del Congreso y del Parlamento, en este caso sabemos que hay una mayoría absoluta del Congreso que está a favor de que se reconozca inmediatamente a Edmundo González como presidente electo. Guste o no guste, pero creo que eso es una realidad política. A partir de ahí, yendo a lo concreto, es verdad que el Partido Popular
tiene un lío formado con este tema de Venezuela, no se aclara y le ha cambiado el paso notablemente el hecho de que el gobierno le haya concedido el asilo. A veces, de hecho, escuchando a dirigentes del Partido Popular, no sabes si lo que quieren en realidad es que fuera encarcelado en Venezuela, si le están llamando poco menos que cobarde por haberse venido, o si pretenden que el gobierno hubiera dicho que no. Es decir, yo creo que eso les ha cambiado bastante el paso, y además, como tú has relatado antes, creo que el precedente de Guaidó aconseja ser prudente a la hora de reconocer a alguien, sobre todo porque además hay plazo hasta enero, que es cuando se supone que toma posesión después de las elecciones. Por eso creo que hay un uso político por parte del Partido Popular de este asunto, que es uno de sus preferidos, también por interés electoral, pero creo que no podemos obviar ese contexto, ni podemos obviar lo que significa que en algún asunto, incluido la mayoría absoluta del Congreso vaya por un lado y las acciones del Gobierno vayan por otro. Enrique. Yo creo que hay que poner el foco en el PNV, porque la novedad es la posición del PNV, provocando una derrota del Gobierno, efectivamente, en una PNL que no tiene, en términos orgánicos, mayor recorrido, pero que en términos políticos, a principio de curso, una votación sobre un tema de intensísimo voltaje en la política española, sobre todo en la Plaza de Madrid. Hemos de pensar por un momento que en estos momentos, en la mayoría de las capitales europeas, el tema de Venezuela ocupa un lugar discreto en la discusión pública. Pero en nuestro caso, desde hace unos años, Venezuela, capital Madrid, España, capital Caracas, algunas veces al año, ¿no? De fuerte intensidad, porque se funden, es un tema de política exterior que está absolutamente clavado en el debate interno español. Hay otros muchos factores, la relación con Latinoamérica y con Estados Unidos. Y yo ahí creo que es por donde hay que empezar con el tema del PNV, ¿no? El PNV tiene históricamente mantenido siempre estrechas relaciones con la administración norteamericana, preferentemente con los demócratas, pero la mantiene desde el 45. El PNV es el único partido español que estuvo presente como tal en la convención del Partido Demócrata en Chicago, hace nada. En Venezuela hay una significativa comunidad vasca, y podríamos decir que el PNV es un partido que no está muy lejano de algunos marcos directivos de la industria petrolera española, que evidentemente siempre tiene... Muy lejano. El presidente del PNV fue José Aníbal. Sí, que ha de tener siempre... Actual consejero delegado de Repsol. En sus oraciones siempre ha de tener presente Venezuela por una medida u otra, ¿no? Creo que ahí está. Entonces, creo que el PNV ha querido enviar un toque al gobierno. La coordenada americana pesa. Habría que hilar un poco más fino para ver exactamente si ellos han actuado a petición de parte, si la administración norteamericana ha sido convenientemente informada sobre este paso. Pero pienso que hay algo más. Pienso que el PNV aprovecha el principio de curso para enviarle le pone las luces largas al gobierno, porque no le gusta para nada el debate que se ha abierto sobre el tema de la fiscalidad. No le gusta. No lo pueden decir porque no quieren entrar en colisión con Junts, con los que vuelven a tener de nuevo una relación amistosa, pero no les gusta este debate. El Endacari Pradales lo dijo aquí en Hora 25 el lunes. Dijo, ojo con que esto nos salpique a nosotros. Les faltó decir, oye, esto no me gusta nada. Entonces, creo que hay que enmarcarlo ahí, porque sin el voto del PNV, esta moción esta PNL no se habría aprobado. Por cierto, informa la agencia EFE ahora mismo de que el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, prepara una resolución que van a aprobar mañana para instar al gobierno de Nicolás Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. Todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España. No sabemos si esas PNLs allí se aplican o no.
Este es el chavismo pidiéndoselo al chavismo. Esto no. Palop, tu análisis. Pues mira, enganchando con lo que acabas de decir, yo creo que el gobierno está en la posición correcta y a Guaidó me remito. Esas expectativas que se abrieron con su autoproclamación y proclamación como presidente por parte de 60 países, el Parlamento Europeo, no es que no sirvieran para nada, es que sirvieron justamente para provocar problemas graves con Caracas, de los que salimos a duras penas 7 años después, en la primera cumbre a la que Caracas, o sea, Venezuela, asistió a la primera cumbre Unión Europea-CELAC, ¿no? Y con los acuerdos de Barbados, precisamente por que las sanciones también se amortiguaron y se sacó a alguna gente de la lista negra, en fin. La vía es la de la mediación, como ha propuesto Brasil, Colombia, México, y la de la diplomacia. Y este tipo de gestos, yo diría, y te voy a dar calificativos que igual resultan duros, pero es que yo diría que son, en primer lugar, estériles, y no lo digo porque una PNL sea estéril desde el punto de vista jurídico, que lo es, pero no lo es desde el punto de vista político. Lo digo porque es que ahora el PP amenaza con llevar esto a la Eurocámara, que es cansino por demás. Sabemos que allí en la Eurocámara podrá conseguir una mayoría, y sabemos también que no va a conseguir la unanimidad del Consejo y que ni siquiera le van a apoyar los gobiernos de extrema derecha. Entonces, otra vez esa esterilidad y ese uso de las instituciones europeas que yo, de los que yo he sido testigo y que resultan ridículos, de verdad, ridículos. Después es una actitud incendiaria, es una actitud hipócrita, porque sabemos cuál es la política exterior del Partido Popular, con Bolivia, con Bolsonaro, con tantos otros golpes duros y blandos. Otras tantas derivas autoritarias. Es perversa, ya lo he dicho antes Fernando. Esteban González Pons ha llegado a decir aquello de Corina ni se vende, ni se rinde, ni se vende. O sea, ¿qué esperaba? ¿Que el mundo se convirtiera en una especie de héroe autosacrificado? ¿Cuál es el punto? Ellos pedían el exilio, pero era fake. O sea, en fin. Y además es totalmente ridícula. Es ridículo pensar que el presidente de Venezuela puede presidir Venezuela desde el barrio de Salamanca. Lo veo todo incluso intrusista y hasta colonial. O sea, me parece todo un desatino de principio a fin. En cuanto al PNV, sus razones tendrá, algunas las ha apuntado Enrique. Se ha dicho también que quiere marcar perfil por aquello de que Pedro Sánchez ha dicho que puede gobernar sin el Parlamento, que tiene un enorme amor a la formalidad democrática en línea con su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, que es el de Renew, que tiene mucho voto exterior. En fin, yo me inclino a pensar que este contorsionismo que hemos visto en Aitor, que claramente ha contorsionado, ¿no? Cuando ha dicho que él sabía que Aitor Esteban, el portavoz parlamentario del PNV en el Congreso. Sí, que ha contorsionado, ¿no? Porque era contraproducente, pero él estaba ahí entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, ahí con Weber, ¿no? Yo creo que se debe pues a otro tipo de cuestiones, y creo que Enrique las ha señalado más o menos sucintamente. Garea. Sí, lo que ocurre es que sean las motivaciones que sea, yo creo que nos enfrentamos a una situación, diría que desconocida, en la que se abre una puerta complicada, que es la de, independientemente de si se considera, yo considero que no tiene ningún sentido el reconocimiento inmediato, creo que hay otras vías, pero fíjate la situación en la que estamos, en la que hay un Parlamento que por mayoría absoluta, donde se supone que están los representantes de los ciudadanos, que además hemos considerado tan importante la legitimidad de ese Parlamento cuando se votaban otras cosas, algunas de ellas polémicas, como no puede ser de otra forma esa legitimidad, tiene una posición distinta a la del gobierno. Es verdad que es competencia exclusiva del gobierno si reconoce o no, pero sí que hay una cierta indicación política de lo que hagan las cámaras. Esto es solo un episodio que sabemos a ciencia cierta que van a venir otros muchos más episodios. Ya no es solo que el gobierno no vaya a poder aprobar, por ejemplo, esta subida de impuestos de los Lamborghini que se anunció la semana pasada, sino es posible que muchas otras cosas más no las pueda aprobar. Pero además va a haber pronunciamiento de la mayoría absoluta del Congreso, insisto, donde están representados los ciudadanos y que le hemos dado legitimidad para otras cosas, en la que diga cosas diferentes a las que dice el gobierno. Quiero decir, entramos en una situación
política a la que hacía referencia esa frase, en mi opinión, desafortunada de Pedro Sánchez ante el Comité Federal, que llevaba escrita y preparada de la Moncloa y que no fue improvisada, pero que nos mete en una situación ciertamente complicada. Es decir, ya he dicho antes que si no es porque Vox se ha abstenido, por cierto, todavía no sé por qué lo ha hecho, no se ha abstenido, hoy el Congreso, en el primer pronunciamiento sobre el acuerdo PSC-Esquerra sobre el concierto, hubiera votado en contra de ese concierto, también porque Junts se ha ido a Barcelona a la diada y no ha querido votar, pero entramos en una situación, en una discrepancia entre los dos poderes ciertamente curiosa y desde luego nueva. Sí, yo estoy de acuerdo. Junts no ha votado hoy porque hoy no era el día para que ellos votasen con Vox, evidentemente. Habría habido, en fin, me temo que lo habrían pasado un poco mal en Barcelona, ¿no? Pero veremos un día también a Junts en el papel que ha interpretado por el PNV. Yo creo que quisiera señalar otro punto en la línea o la columna de posibles motivos del PNV. El PNV también quiere indicar una cosa, ¿no? No lo hará cada semana, no lo hará cada mes, pero lo iremos viendo. Quiere indicar de que otra mayoría quizá un día podría existir y que ellos podrían formar parte de esa mayoría, evidentemente sin Vox, y que entonces no les dolería la columna vertebral al sentarse en esa otra mayoría. Eso no lo harán cada semana, insisto, no lo harán cada mes, pero lo irán haciendo. Porque esta es su percepción de la realidad. Es decir, pero bueno, lo que a ellos diciendo... no les disgustaría, es que nada más no lo esconden, de que en un futuro en España pues hubiese un Partido Popular con 160 y tantos votos en el Parlamento y que tuviese que recurrir pues a los votos del PNV y a los votos de Junts una vez toda esta, en fin, los sulfuros catalanes estén un poco más rebajados, que lo van a estar. Pero, y entonces un día también veremos, no lo veremos cada mes, pero un día veremos, acabo aquí, un día veremos a que el PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro, PNV y Junts votarán juntos. No, si yo lo que te iba a decir era una cosa... Bueno, es que lo que estáis diciendo no dice nada bueno del Parlamento. Lo que estáis diciendo es que Venezuela es una excusa más de las muchas que se pueden utilizar para intentar fracturar, para intentar hundir al gobierno. Y bueno, pues esto no sé si dice, como tú dices, ¿no, Fernando? Si esto nos tiene que llevar, bueno, pues a darle credibilidad al Parlamento. Una cosa que tenga legitimidad, que la tiene de origen, dado que es votado, y otra cosa es que tenga credibilidad un Parlamento que mayoritariamente va a funcionar de acuerdo con estos con estos lineamientos, ¿no? En fin, concluimos entonces que la cuestión de Venezuela y del mundo pues es estrictamente oportunista y que es esta como puede ser cualquier otra. Bueno, esto, insisto, no dice nada bueno de las mayorías parlamentarias. Sí, en este caso. Se ha entendido eso de lo que he dicho. Yo no quiero decir eso ni mucho menos. Es decir, el Parlamento, y que te voy a explicar a ti, que lo sabes por muchos motivos mejor que yo, en el Parlamento los partidos votan por muchos motivos. Uno de ellos es pura estrategia, claro. Que la estrategia hace que, por ejemplo, en lugar de presentar iniciativa sobre un tema, lo presenten sobre otro en función de la oportunidad y las posibilidades de que salga adelante. En este caso me parece legítimo que el PNV, en función de sus intereses y sus posiciones, vote una cosa, que el PP vote otra y que el PSOE y Sumar o quien sea vote la que sea. Yo creo que credibilidad el Parlamento tiene, porque si se la damos para cuando aprueban cosas que pueden no gustar, también nos vale para cuando aprueban cosas que nos gustan y viceversa. Es decir, yo creo que esa credibilidad la tiene. ¿Que es oportunista? Bueno, yo creo que es el momento en el que el PP encuentra, y que hago yo defendiendo esto, que insisto, me parece que van a contramano y que sería mejor no reconocerlo ahora. Pero creo que hay que respetar un poco la institucionalidad y los intereses de los partidos. Hablábamos de lo ajustada que está la mayoría parlamentaria del gobierno y cómo empieza a decaer en distintas votaciones. Por si le faltara algo al gobierno, ha parido Ábalos. Se está separando José Luis Ábalos. Se está separando, no, está empezando a mandar advertencias
a sus compañeros socialistas, que le echaron del grupo parlamentario. En aquel momento Ábalos dijo que seguiría votando lo mismo que el PSOE, pero ya en agosto amenazó con complicarle las votaciones al gobierno, votar en contra, después de que el Ministerio de Transportes publicara aquella auditoría interna sobre la gestión de la compra de mascarillas que a Ábalos no le dejaba buen lugar, ni mucho menos. Este martes ya votó por primera vez en contra de las directrices del PSOE en una iniciativa del PP para reformar la ley electoral, y hoy se ha abstenido en esta votación sobre Venezuela y en la otra votación acerca de la financiación autonómica. Son por ahora avisos, es fogueo, porque su voto en estas votaciones no condicionaba nada. Pero Ábalos envió un mensaje al PSOE y habrá votaciones en las que su voto sí sea clave, Daria. Bueno, eso demuestra también esta situación precaria y coja en la que cada vez más va entrando este gobierno y Pedro Sánchez. Dicho eso, yo quería desahogarme y decir que, oye, escuchando estos días y viendo la manera de actuar de Ábalos, digo, ¿en qué manos hemos estado? Es decir, que haya llegado a ser número de un partido, un personaje que está dando los espectáculos que está dando, más todas las cosas que vamos sabiendo de él, y ministro de Transportes, ¿qué personaje, en qué manos hemos estado? A partir de ahí, creo que también todo eso que va saliendo demuestra que quizás a oídos de alguien del partido y del gobierno iba llegando algunas de las actividades y de las cosas que hacía Ábalos. Esto explica por qué se le cesó. Yo creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta que alguien más sabía lo que ocurría. Y luego me gustaría resaltar la importancia y creo que el valor que tiene el que el ministro Óscar Puente haya hecho una auditoría interna en contra de lo que se suele hacer, precisamente contra alguien de su propio partido, cuando normalmente la tendencia es que se tapa lo que ocurre algo en el partido, aun a riesgo de crear esta situación tan complicada en la que vamos a tener que ver al gobierno negociando no solo con cada uno de los grupos parlamentarios de sus socios de investidura, sino con el propio Ábalos. Persona es decir, a persona. Con Ábalos va a tener que sentarse a negociar los presupuestos. Puerta a puerta. El gobierno me parece impresionante, mientras al tiempo está sacando una auditoría que le acusa de todas estas cosas. Bueno, termina el 11 de septiembre, Día de Cataluña, la diada, la primera diada en una década con un presidente catalán que no es independentista. La manifestación principal, que en los últimos años ha estado cooptada por la reivindicación independentista, la manifestación principal ha reunido en Barcelona a 60.000 personas, según la Guardia Urbana, que decíamos a las 8, 60.000 personas, es una cantidad muy notable de personas, pero es la cifra de asistentes más baja de la última década. De hecho, la tendencia es muy significativa. Isabel Villar. Sí, porque la de hoy es la manifestación de la diada con menos asistentes desde 2012, la primera masiva del independentismo. A aquella acudieron 1,5 millones de personas, según la Guardia Urbana, que es el dato que vamos a usar. Para hacernos una idea, el año anterior, en 2011, habían salido a la calle 10.000 personas, los independentistas de siempre. Al año siguiente, en 2012, fue la explosión. El lema, Cataluña, nuevo Estado de Europa, y el grito, entonado por más gente que nunca, el de la independencia. Artur Mas estaba en la presidencia de la Generalitat pidiendo un pacto fiscal a Rajoy. Con un objetivo que es mejorar la prosperidad y el bienestar. Pero ese, el de aquel año, no fue el pico. En 2013, 100.000 asistentes más, y el cenit se alcanzó hace justo 10 años en la manifestación de la diada del 2014. Primera hora de la tarde se ha empezado a formar la bandera humana gigante, 1.800.000 personas según... Faltaban 2 meses para la consulta del 9 de noviembre. Artur Mas decía que lo tenían todo listo y Sánchez estaba en la oposición, recién elegido secretario general del PSOE. Sobre todo hoy es un día para la convivencia, para tender puentes y no para hacer frentes, que es lo que precisamente está haciendo el independentismo en Cataluña. Al año siguiente, la manifestación, aunque masiva todavía, perdió algo de fuerza, 400.000 personas menos en la calle, pero todavía por encima del millón, y cayó hasta los 875.000 asistentes en 2016. Pero en el 17, con el empuje del procés y el referéndum del 1 de octubre a punto de celebrarse, remontó hasta clavar el 1.000.000 de asistentes. Se completaba así un lustro de manifestaciones masivas del independentismo que había tocado techo. Al año siguiente se repitió el 1.000.000 de asistentes. En 2019 fueron 600.000, después vino la pandemia y en 2022, tras el COVID, salieron a la calle ya 150.000 personas. De hecho, los titulares aquel día se lo llevaron sobre todo los abucheos a Esquerra y los gritos de butiflers, traidores. A Aragonés, presidente entonces, le pedían la dimisión, igual que hicieron el año pasado
cuando salió todavía menos gente a la calle. 115.000 personas han salido esta tarde a las calles de Barcelona, según la... Y de ahí llegamos a este año con la mitad de asistentes en Barcelona, esos 60.000 manifestantes independentistas en la calle, según la Guardia Urbana. Enric, Juliana, entiendo que las cifras no lo dicen todo, pero dicen mucho. Sí, claro que dicen. No, lo que dicen es lo que percibimos ya desde hace unos meses, ¿no? Hay un cambio de fase. Claramente, o sea, la fase que se inició en el 2012 se ha agotado. Lo que viene ahora es una situación distinta. Bueno, y que se plasmó en el resultado electoral de mayo y que se ha plasmado en la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. O sea, no hay mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Mejor dicho, o para ser más precisos todavía, no hay mayoría nacionalista, en el sentido más estricto de la palabra, que es algo que no ocurría en Cataluña desde 1980. Por lo tanto, la conclusión más clara y visible es que hay un cambio de época, que la época política, y quien no lo quiere ver, pues creo que comete un error de percepción importante. Yo cuando he oído en el Parlamento, en el Congreso, a alguien decir, o en el atril, no sé, Illa es independentista, se me han puesto los ojos a rombos. O sea, en Madrid todavía hay gente que va diciendo por ahí de, no, los independentistas siguen gobernando en Cataluña. ¿Cómo van a seguir gobernando? Están fuera del gobierno de Cataluña. Ahora, lo que ocurre es que la mayoría parlamentaria en Cataluña necesita acuerdos transversales. Habría una mayoría posible, pero que es imposible en términos políticos, que es una mayoría que incluase por un lado por la izquierda los comuns, a Sumar, para entendernos, y llegase hasta Vox. Hoy esto en términos políticos es imposible. Por lo tanto, puesto que esa mayoría no es posible, pues solo se puede hacer una mayorías de modo transversal, que además pienso personalmente, creo que es positivo, porque tiene un carácter de integrador, ¿no? Por lo tanto, hay una nueva etapa en Cataluña, claramente. ¿Y cuáles son los factores que han conducido a esta nueva etapa? Bueno, varios. Pues, y hay dos factores que pienso que han pesado mucho, que son los indultos primero y después la amnistía. Una amnistía que avanza a trancas y barrancas, pero que seguirá avanzando, no tengo la menor duda de ello. Y luego, pues las divisiones y tensiones que se producen entre los partidos independentistas y en el interior de los partidos independentistas, pero que serían divisiones menores y tensiones menores si no hubiese habido los indultos y la amnistía. Pues precisamente hoy, el día de la Diada, es el día que ha elegido Isabel Díaz Ayuso para declarar un enfrentamiento entre territorios mirando a Cataluña. Si lo que quieren es que el resto de España seamos su mano de obra, como ha ocurrido siempre, de esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado del agravio y a mí me lo pagáis todo porque sí, mientras todo lo español es de segunda. Y así nos trataron siempre los nacionalistas en Cataluña y así tratan a todo el mundo. Esto ha dicho Ayuso. Perdona, esto es un discurso falangista. Propio del falangismo de 1940. Propio del falangismo de 1940. Insultante, además. Y no digo nada más. Bueno, mira, yo quería, aparte que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique, es una cosa más antigua que una cómoda, diríamos, ¿no? Pero quería añadir algunos de los factores que ha señalado Enrique en relación a esta diada. Yo creo que la amnistía ha funcionado, también está funcionando, va a funcionar la financiación singular. Lo que se ha conseguido está ahí. Está también el cansancio, está también la división interna, lo ha dicho él, entre Esquerra y Junts, y de la cual se está aprovechando también Alianza Catalana, ¿no?, que está recogiendo pues a muchos decepcionados. Está el descrédito también de la ANC y de Òmnium Cultural. Yo creo que han perdido capacidad de convocatoria. Y está también el descrédito, yo creo, paulatino del liderazgo de Puigdemont, que
que bueno, cada vez es más un producto de mercadotecnia y además que funciona a demanda, ¿no? Yo creo que esto convence cada vez menos. De hecho, Junts tiene muy poca conexión con la gente joven y la gente joven ya no es mayoritariamente independentista, la de 18 a 25 años, la llamada generación Z. Añado solo una cosita más. Fugaz. Creo que además, que además de estas cuestiones de carácter coyuntural, hay cuestiones de carácter estructural que afectan, yo creo que a todo el mundo. Fíjate, y digo dos cosas. Una, las luchas identitarias que tuvieron tanto éxito en un momento de la historia ahora están empezando a ser sustituidas por luchas materiales. La gente está más interesada en la vivienda y en el empleo, en primer lugar. En segundo lugar, el movimiento social de la calle, esa revolución que se hace con las piernas, está empezando a ser sustituida por ejércitos digitales que funcionan coyunturalmente, puntualmente, gracias a las redes sociales. Creo que hoy cualquier manifestación que se quisiera organizar con piernas tendría un fracaso no mayor que antes. Garea, Fugaz, tú también, por favor. Sí, bueno, antes hablábamos de las debilidades del gobierno de Pedro Sánchez que estaban en el Parlamento y creo que en cambio la fortaleza está precisamente en las cifras de hoy de la Diada, en el desastre que viven los partidos independentistas, especialmente Esquerra, con el espectáculo interno que está dando, y ya veremos a ver Junts, con los resultados de las elecciones y con el hecho de que haya un presidente socialista de la Generalitat. Tengo muchas más dudas, como es obvio que Enric, sobre la amnistía y sobre el concierto, pero quizá no es el tema, pero es verdad que en este momento se constata que efectivamente ese proceso ha terminado. No sé si vendrá otro luego, eso no tengo ni la menor idea. Me preocupa el que se pueda crear una insatisfacción en Cataluña con el concierto si finalmente se frustra, que parece indicar que no será fácil que se apruebe. Creo que eso puede ser preocupante para el futuro, pero eso ya será agorero, quedémonos en el día de hoy, y creo que es obvio que Cataluña ha pasado una etapa distinta que no tiene nada que ver con esa. Insisto, ahí está la fortaleza y el relato de Pedro Sánchez. Hablando de financiación, mientras Ayuso decía lo que acabamos de escuchar y hace mucho ruido y demás, otros líderes autonómicos del PP están intentando que pase desapercibida su enorme contradicción con el dinero público. Hoy Juanma Moreno, Andalucía, de ver y no creer. Moreno ha dicho hoy, muy solemne, que la Junta de Andalucía ha llegado al tope de sus capacidades financieras para la sanidad, para la educación o para los servicios sociales. Tengo que decir que el gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicio social. Y a partir de ahí, legítimamente y con toda la razón seguro, ha pedido que a Andalucía le corresponda una parte mayor de la financiación con el nuevo modelo. Mantienen que Andalucía está infrafinanciada en 1.500 millones de euros al año. Claro, uno escucha a un presidente autonómico decir que han llegado al tope de sus capacidades financieras para cosas tan básicas como la salud, la educación, los servicios sociales, y uno dice, ostras, esto es gordísimo. Que una comunidad necesite y no pueda invertir más dinero público en educación o en sanidad. Pero claro, es que esto lo dice el mismo presidente andaluz que ayer en Onda Cero renunciaba explícitamente a que el gobierno central le perdone parte de los 25.000 millones de euros que Andalucía le debe al Estado. Si a usted Pedro Sánchez le convoca y le ofrece perdonarle, no sé cuánto, creo que hemos dicho esta mañana, 30 y pico mil millones de euros de deuda que tiene la Comunidad Andaluza con la Administración Central, ¿usted le dice que no a esa oferta? Vamos a ver, por poner las cosas en su sitio, ¿no? Evidentemente, el problema de Andalucía no es la deuda. No es la deuda. Andalucía tiene en torno, con el Estado, en torno a 25.000 millones de euros de deuda y no la estamos pagando, no tenemos ningún problema con la deuda. Tenemos un problema de financiación, por tanto, este no es nuestro problema. Esto es de ayer. O sea que ayer la deuda no era el problema. Moreno no quería quitas de deuda, después explica además que no, a la quita. No quiere que el gobierno le condone nada de los 25.000 millones de euros que Andalucía debe al Estado, porque sería blanquear, dice, que se le condone también a Cataluña, que debe mucho más. Hoy, el mismo Moreno se lamenta de que Andalucía no tenga más dinero para sanidad, educación o servicios sociales. Y uno piensa, más allá de que, insisto, legítimamente, Moreno pelee, como tiene que hacer, porque Andalucía reciba más dinero en el siguiente modelo de financiación y ojalá lo consiga, ¿qué razón que no sea puramente política le lleva a uno a decir no me perdones deuda? En el PP tendrán su estrategia política,
pero que parte del dinero público que viene de los impuestos de los andaluces y que ahora se está destinando a devolver esa deuda, a pagar, ¿no?, las letras de esa deuda, se podría derivar a esa educación, esa sanidad, para la que dice no tener más dinero, el dinero que necesita. Lo que pasa es que Feijóo dijo la semana pasada: aquí nadie de mi partido va a aceptar una quita del Estado. Y efectivamente lo estamos viendo. Nadie de su partido en público dice que vaya a aceptar una quita del Estado. Como estamos viendo que el PP, con los diputados obviamente del PP andaluz, va a votar en contra de la senda del déficit. Si se aprobara esa senda, Andalucía tendría 1.000 millones de euros más para gastar en 3 años. En concreto, 1.090 millones. Estos son matemáticas. Y lo de Moreno, Juliana, es una contradicción política de primer nivel. Yo creo que se está abriendo una discusión, o sea, esto va a ir por tiempos. Se está abriendo la discusión sobre la financiación de las autonomías, porque es un mecanismo que se tenía que renovar. Se está abriendo la discusión sobre los esfuerzos fiscales en España. Se acabará abriendo la discusión sobre Madrid Distrito Federal, es decir, el peso de la capital. Y esto irá ocurriendo en los próximos meses. O sea, la cuestión del concierto catalán, o mal llamado concierto catalán, porque esto no lo que pone ahí el documento no es exactamente el concierto vasco aplicado a Cataluña, no lo es. Pero bueno, para simplificar... No quiere decir que no sea un concierto. Pero todo el mundo lo ha entendido así y sigamos con eso, porque si no tendríamos que hacer parrafadas muy largas. Pero lo que creo que en realidad está ocurriendo ya es que se abre una discusión pública, una discusión política que tendrá muchos contenidos. Y además, sí es verdad que Feijóo está buscando mantener disciplinados a sus presidentes regionales o autonómicos, pero vemos como quien da órdenes también es Ayuso, y como estas órdenes la orden de Ayuso era que no se fuese a ver al presidente del gobierno, y al menos Moreno Bonilla y Mazón ya han dicho que van a ir. Ahora acabamos de escuchar este fragmento falangista de Isabel Díaz Ayuso respecto a Cataluña. Me ha venido inmediatamente a la memoria algo que he visto también esta tarde, ¿no? El presidente de la Generalitat Valenciana ha puesto un mensaje en X, en Twitter, felicitando la diada a los catalanes, enlazando en un dibujo la bandera catalana y la bandera valenciana, la Comunidad Valenciana. Esto lo llega a hacer hace un par de años Ximo Puig y habría en estos momentos en Valencia una bronca monumental. Lo ha hecho hoy el presidente del PP. Y yo creo que Mazón ha querido decir algo hoy. Y Ayuso también. ¿Ayuso qué ha querido decir con este fragmento falangista que acabamos de escuchar? Pues lo que ha querido decir es que no pasará día, no pasará semana en que ella no se cruce en el camino de Feijóo. Y que hoy que Feijóo podía, como hablábamos al principio, reivindicar una victoria parlamentaria significativa, intenta meter un bidón de gasolina a ver si mañana en Cataluña le dicen de todo. La tensión. Pero esas palabras, ese fragmento, va dirigido en el fondo contra Feijóo. Chico, tú hoy no eres el ganador. Yo me cruzo en tu camino. Palo Pigarea. Bueno, que se abra el debate sobre la financiación es algo muy positivo, ya era hora, llevamos muchos años esperando. Además, la federalización en esa línea ya se ha experimentado en otros gobiernos, en otros momentos. O sea, llevamos años abriendo esa discusión que no acaba de cerrarse, y lo que esperamos es que no se cierre mal. Lo que yo no entiendo es ¿cuál es la estrategia del Partido Popular? Tú dices, el Partido Popular tiene que tener una estrategia. Yo es que no la he pillado. O sea, la cuestión de negar la bilateralidad, que es la única forma, o la forma, digamos, más razonable de garantizar la singularidad. Es decir, claro, si lo que queremos es que cada comunidad autónoma sea singular, o asumimos que todas son singulares, la única forma de negociar es bilateral. Por otra parte, no ofrece propuestas ninguna para una reforma del modelo. En este texto que han firmado todos, pues se remiten a la conferencia de presidentes, al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
votan contra el techo del déficit y supone eso pues una pérdida millonaria para comunidades autónomas y ayuntamientos. En fin, yo creo que esta deslealtad institucional, esta deslealtad a los ciudadanos, esta política populista está resultando profundamente suicida para las comunidades autónomas del Partido Popular, y eso lo sabe Andalucía, lo sabe Murcia y lo saben todos seguramente, ¿no? Es un secreto a voces, por más que Feijóo diga que es un partido de Estado que no tiene grietas. ¿Cómo no va a tener grietas? Lo normal es que las tenga y que además se le cuelen por las grietas pues todo el que pueda, ¿no? Garea. Bueno, sin ánimo de frivolizar, yo que ya he cubierto unos cuantos procesos de reforma de la ley de financiación y todo este lío, a mí no hay una imagen que se me parezca más a lo que ocurre cuando se abre este melón, cuando se abre este debate, que es el de la piñata de un cumpleaños de niños, en los que se pone la piñata y cuando llega el momento de que van a caer los caramelos, van todos corriendo y ahí no distinguen colores, no hay partidos, no hay ni PP ni PSOE. Esto ha ocurrido siempre. De hecho, creo recordar en alguno de los momentos en los que se ha cambiado el modelo con gobiernos del Partido Socialista, ha habido comunidades gobernadas por socialistas como Andalucía o Extremadura que no han votado a favor de esos sistemas, aunque luego los han adoptado como no podía ser de otra forma. Es decir, ahí no hay colores y le va a ser muy difícil al Partido Popular mantener eso que podríamos llamar la disciplina o la unidad de todos, porque cada uno tiene intereses distintos. Uno tiene la insularidad, otro tiene la dispersión, otro el envejecimiento de la población, y al final todo eso son negociaciones bilaterales. Otra cosa es la bilateralidad que pretenden los gobiernos cuando abren este melón, que es estratégica. Me refiero al momento en el que cuando se va a abrir el debate y lo que hacen los gobiernos, lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, lo hizo Felipe González, que es Aznar también, que es intentar dividir a las comunidades autónomas del otro color, intentando hablar con cada uno de ellos precisamente para que empiecen en la piñata antes que los otros con posiciones distintas. Y ahí lo que dice el Partido Popular es no, vamos inicialmente todos juntos y luego ya veremos cuál es la posición de cada una. Por tanto, yo diferenciaría esa bilateralidad estratégica que busca conseguir ganar un modelo legítimamente, y luego está la bilateralidad que necesariamente hay que tener para negociar cada uno de los detalles de la financiación autonómica. ¿Qué ocurre? Que en este momento, para pesar del Partido Socialista, el Partido Socialista tiene más fácil no tener tantas disensiones en sus comunidades autónomas, porque solo tiene dos. Solo tiene dos dentro del sistema común, mientras que el Partido Popular tiene muchas más. Para su ventaja tiene muchas más, con intereses completamente distintos que tienen que ver con la deuda. Es decir, Valencia, por ejemplo, está deseando que se condone la deuda porque tiene mucha deuda, pero hay otras comunidades como Madrid que no tienen esa deuda. Es decir, al final cada uno va a la piñata de una manera distinta, buscando lo que consigue. Digo, por explicarlo gráficamente, que cuando se abre este proceso tenemos que dar por hecho que al final cada uno va a su aire completamente. Ahí no hay disciplina de partido posible, más allá de cuál es el arranque y cuál es el formato de esa negociación. Pero para entender mejor esta figura de la piñata que tú señalas y que me parece eficiente como imagen para visualizar la dinámica, hay que tener en cuenta pues que el desarrollo del Estado autonómico español, que ahora todo el mundo, esto también es muy interesante, ahora España está poblada de federalistas por todos lados, lo cual considero que es una muy buena noticia. Quizás un día se convierta en un modelo federal explícito, ya lo veremos. Es el siguiente, es decir, que el gasto público está en manos de las comunidades autónomas, hay muy buena medida. Sí. Y lo vimos en la pandemia especialmente. El gasto público, es decir, los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, la dependencia, etcétera, etcétera, excepto las pensiones, y en lo que se refiere al gasto público está descentralizado, está en manos, gestionado por las autonomías. Y en un Estado social, propone la Constitución, el gasto público es muy importante, de los servicios públicos, del sustento del Estado del Bienestar, es fundamental porque es el mecanismo básico de articulación del consenso político. Por lo tanto, si los que gestionan los servicios públicos principales son las autonomías, que se rigen por un sistema de financiación bastante complejo, si dedicásemos todo el programa a explicarlo, quizás nos faltarían minutos para explicarlo entero, con toda con muchas cañerías para entendernos.
Cuando se habla de modificar eso, claro, evidentemente la piñata incluso se queda corta, porque está en juego la construcción del consenso político en este país. ¿Y cuándo se discute de esto? Bueno, no, nada que añadir, no tengo nada pues que entonces, decir. Mira, déjame, que te voy a abrir un tema del que sí vas a tener algo que añadir. Los sindicatos presionan a la patronal para que se suba a un acuerdo que reduzca la jornada laboral a 38 horas y media. Esto era una promesa del gobierno, reducirla este año a 38 horas y media, el año que viene a 37 y media. El Ministerio de Trabajo nos dijo antes de verano, esto está ya hecho, antes de vacaciones lo dejamos hecho, no estaba hecho y parece que se está complicando. Los sindicatos aprietan y convocan concentraciones para el día 26 ante la sede de la patronal. Jordi Fábrega. Comisiones Obreras y UGT redoblan la presión y saldrán a la calle para convencer a la patronal de que acepte reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Hemos entrado en bucle. No vamos a cejar en el empeño de que la reducción del tiempo de trabajo que ya hemos llevado a muchos convenios colectivos llegue al Boletín Oficial del Estado y llegue al Estatuto de los Trabajadores. Es el líder de comisiones comunicando que será el 26 de septiembre cuando se concentrarán ante las sedes de las patronales en todas las provincias para presionar a favor de un recorte de jornada que el secretario general de UGT considera que será bueno para la economía española. Redundará en mejora desde el punto de vista de la eficacia económica y desde el punto de vista de la creación de empleo. De momento, los intentos del gobierno para que la patronal dé el visto bueno a esta reducción de jornada han sido en balde. La semana que viene las tres partes se vuelven a reunir. Por cierto, Pablo, tú que vienes de Europa, ayúdanos a entender bien por qué von der Leyen está tardando tanto en presentar el que va a ser su nuevo equipo de comisarios. Hoy tenía que haber anunciado ante el Parlamento Europeo quién va a ser quién y en qué cargos va a estar cada uno en el nuevo gobierno europeo, pero lo ha aplazado hasta la semana que viene. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, tiene varios problemas. En primer lugar, tiene el problema de la paridad ya muy analizado. Empezó con 4 mujeres, ahora tiene 10, tiene que llegar a 12. Es el 40%, ¿no? Lo que se considera el equilibrio de género. Esto es importante para ella porque le recuerdo a los oyentes, que cuando ella se presenta en 2019, ella no lleva ningún compromiso inicial con la cuestión feminista ni los derechos de las mujeres y tiene que pactar esto fundamentalmente con la izquierda y con los socialdemócratas para conseguir ser presidenta de la comisión, que por cierto lo fue en segunda vuelta y solo por 9 votos. De manera que esto es importante, aparte que también es importante para el propio Parlamento. A Metsola también se le exigieron compromisos importantes con los derechos sexuales y reproductivos para ser votada como presidenta del Parlamento. De manera que este es el primer elemento. El segundo elemento... Metsola es antiabortista. Sí, exacto. Bueno, eso declaró en su momento cuando era eurodiputada, después se comprometió, tuvo un compromiso institucional y yo creo que más o menos pues lo cumplió, ¿no? Por eso ha repetido. Tiene además un problema con la afiliación política. El Partido Popular Europeo pues es mayoritario y además le quiere dar una vicepresidencia a los conservadores y reformistas, es decir, a Meloni, que precisamente que no la votó, pero bueno, ahora que como un poco quiere hacer las paces, y esto pues claro, los socialdemócratas lo llevan mal y hacen bien en llevarlo mal. Tiene además otro problema, que es que los socialdemócratas quieren, yo creo con justicia, que Schmidt, el que fue comisario de empleo, con el que yo trabajé además mano a mano y que es un comisario espléndido, fue Spitzenkandidat de los socialdemócratas, quieren que él sea vicepresidente ejecutivo. Como lo fue Timmermans, como lo fue Vestager en su momento. Y esto pues parece que bueno... que se le complica. Sí, que se le está complicando porque en Luxemburgo no ha apostado por él y para von der Leyen está siendo también pues un problema. Mira, el Parlamento Europeo, mucha gente piensa que no vale para nada y termino. Yo no es por haber pasado por allí, ¿no? Que una tiende pues... ¿Te imaginas que tú también dijeras ahora no vale para nada? Una tiende pues a hacer valer lo que ha hecho. Pero es que el Parlamento Europeo sí que tiene un papel muy importante como altavoz y además es un gran lobista. Es importante ganarse al Parlamento Europeo y hasta que no lo tenga atado es mejor que no avance. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25.
Aimar Bretos. Señor Carreño, buenas noches. Señor Bretos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Esta noche hablamos de tenis. Sí, está jugando ahora mismo España contra la República Checa, Copa Davis. Ha ganado el primer partido Bautista para España. El segundo lo ha ganado Alcaraz, pero con sensaciones raras. De hecho, ha ganado el partido, iban empate a 1, pero se ha retirado el rival de Carlos Alcaraz. Y ahora mismo están jugando el dobles y en el tercer set va perdiendo España 5-4. Bueno, el primer punto está conseguido porque han ganado los dos individuales, pero con sensaciones que no dejan de ser todavía raras en Carlos Alcaraz, que no encuentra su mejor ritmo desde el US Open y desde Cincinnati. Y vamos a estar luego en el barrio de Vallecas, donde se ha desatado la locura con James Rodríguez, el exjugador del Real Madrid, que anoche dio otro recital ante Argentina, y muchos se preguntan, joder, está jugando como está jugando con Colombia, ¿cuándo debuta con el Rayo Vallecano? Luego vamos a estar por allí, por Vallecas también. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues mejor preparar ya ropa que nos abrigue un poco, sobre todo para mañana a última hora, ya que esta noche subirán momentáneamente las mínimas, pero mañana las máximas ya solo darán lugar a sensación de calor en el sur, especialmente en el sudeste peninsular, también en el valle del Guadalquivir. Dos cambios básicos en esta nueva situación meteorológica. Por una parte, los chubascos en el extremo norte de la península, Cantábrico, Pirineos y mitad este de Cataluña, también algunos chubascos en Valencia, y el viento que va a soplar con rachas cercanas a los 100 km por hora, sobre todo en Cataluña, pero también atención en la parte central de Aragón, en la provincia de Castellón y en Baleares. Las temperaturas a finales de semana serán bajas, especialmente las mínimas. Hasta mañana, Jordi. Adiós. ¿Hasta qué punto será generalizada la sensación en Estados Unidos de que Trump anoche se estampó contra Kamala Harris en el debate? Que más allá de las encuestas, que también, el mundo del dinero empieza a marcar distancias con Trump. Las acciones de sus empresas, de su conglomerado empresarial, se han desplomado hoy un 16%. Y dos, y esto posiblemente lo más significativo, el propio Trump ha escrito esta noche un tuit en el que prácticamente cierra la puerta a participar en otro debate con Kamala Harris. Corresponsal Sara Canals, buenas noches. Sí, ha dicho estar menos inclinado a debatir y que hacerlo es una pérdida de tiempo, en una publicación, por cierto, donde ha asegurado que ayer machacó a Kamala Harris como un luchador de lucha libre. Es muy llamativo, Aimar, porque precisamente Trump, como buen showman, destaca por exponerse, por dar la cara y por no dejarse intimidar por otro debate. Pero no solo es ese cambio de actitud o el desplome bursátil lo que confirma esta derrota, sino que algunos miembros del partido, muy pocos, pero los hay, han sido críticos hoy en entrevistas con la actuación del expresidente. Por ejemplo, el senador de Carolina del Sur ha calificado el debate de una oportunidad perdida. El congresista por Dakota del Norte dice que ha echado de menos propuestas concretas sobre la inflación, el acceso a la vivienda o sobre la seguridad fronteriza, y algunas figuras conservadoras, también influyentes, interpretan ese debate como un toque de atención. Consideran que Trump es su peor enemigo porque no sabe controlarse. Sin embargo, destacan que el expresidente aún puede ganar gracias a cuestiones como la economía y la inmigración, que son prioridades para millones de habitantes. Gracias, Sara. Posiblemente la estupefacción del momento no nos ha permitido valorar bien, hasta que han pasado las horas, lo mucho que va a marcar, más allá de la chanza, lo mucho que va a marcar a futuro la carrera de Trump, la frase en la que dice que los inmigrantes se están comiendo los perros y los gatos de los estadounidenses. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Se comen los perros, se comen los gatos, se comen las mascotas. Y la frase, ¿no? Garea lo termina de definir ya como una caricatura, como un lunático. Sí, lo que pasa es que a mí me parece preocupante que lo diga. O sea, yo creo que no debemos a este tipo de personajes tratarles como un loco que dice disparates, que lo son, y este es un disparate, pero a mí lo que me parece preocupante es que él lleve preparado decir eso porque cree que le funciona. Y me parece preocupante el que él esté convencido, y es posible que haya un número muy importante de votantes que estén dispuestos precisamente a creerse o que ya se estén creyendo esto, y por tanto esto tenga algún efecto. Eso es lo que me parece preocupante. Es decir, yo no lo despacharía con un qué barbaridad ha dicho, que obviamente la es, sino qué preocupante es que esto le pueda funcionar y que él esté convencido que le pueda funcionar. Es decir, no sabemos el efecto nunca de los debates. Incluso hay veces
que dicen los que estudian estas cosas, que ganar un debate no solo no garantiza ganar unas elecciones, sino que a veces moviliza al que puede parecer como más débil en un debate, no tengo ni idea. Pero en este caso sí que quedó claro, desde luego, que Trump no sabe cómo enfrentarse a un oponente o a una oponente de esta forma, que es mujer, el que además es machirulo, digamos que hace alarde de esa posición y no sabe cómo enfrentarse a una mujer que además es mucho más joven que él. Yo creo que él estaría mucho más cómodo, desde luego, con un Biden, incluso un Biden en plenitud de condiciones, porque más tú a tú que él. Yo creo que él estaba descolocado y creo que es evidente que la campaña cambia desde ese punto de vista, pero insisto, yo no echaría en saco roto el cómo utiliza este tipo de barbaridades, precisamente sabiendo que funciona o que puede funcionar en una bolsa importante. María Eugenia Rodríguez Palop. Bueno, yo creo que Trump ayer deliró con esta cuestión, que en efecto estoy de acuerdo con Fernando, que no hay que tomársela tampoco únicamente como una chanza, aunque es lógico que dé lugar a memes, la verdad. Deliró con el tema del aborto, ¿no? Cuando llegó a decir, bueno, es que en algunos estados se permitía abortar hasta el 9º mes o incluso ejecutar niños que habían nacido ya. Esto en algún momento, creo que lo dijo también Suárez Llana, ¿no? Dijo en algún momento en 2019 que había que en Nueva York se permitía que los ejecutaban como si les cortaran la cabeza. Sí, una cosa así, estas locuras. Yo creo que esos son delirios absolutos y hipérboles que no van a ninguna parte. Además, no planteó prácticamente propuestas y estuvo a la defensiva todo el tiempo, terminó con una crítica, se acabó quejando del árbitro, ¿no? De los moderadores, con los que por cierto hicieron un trabajo espléndido, ¿no? Con los que también entró en varias diatribas. Y ella, sin embargo, bueno, pues ella, yo creo que representó la América del futuro, la América diversa, estuvo muy presidencial y además incluso estuvo magnánima porque no se comportó como una fiscal con un convicto, a pesar de que aludió pues al asalto al Capitolio, que creo que le puso bastante nervioso. Y me quiero digamos, detener en una cosilla sobre el aborto, porque él se congratuló de haber apoyado todas estas leyes enloquecidas, restrictivas del aborto que han implantado en más de 20 estados de Estados Unidos, incluso las leyes de latido fetal, ¿no? Como las que hay en Georgia y en Florida. Y dijo que bueno, había elegido a 3 de los 6 jueces que en el Tribunal Supremo pues habían implementado este tipo de leyes. Después él intentó recular, bueno, hablando de la posibilidad de que fueran los estados los que legislaran sobre esta cuestión y no apostar por una ley federal, o que hubiera incluso una ley de casos. Pero una cosa que me pareció increíble fue cuando dijo que él se considera como una especie de referente de la fecundación in vitro, ¿no? Cuando, bueno, hay un estado, que es el estado de Alabama, que ha dicho precisamente que la fecundación in vitro es también un homicidio porque son embriones, digamos, desechados, cosa que es completamente cierta. Claro, si uno piensa que la vida empieza en la concepción y no en la implantación en el útero, que es lo que pensamos las demás, ¿no? Y bueno, claro, no hay ningún motivo para apoyar la fecundación in vitro tampoco, ¿no? Entonces, este lío que tiene con el aborto, con los derechos de las mujeres, yo creo que le va a pasar factura, ¿no? Y desde luego yo creo que va a inclinar el voto en favor de Harris entre el 8% que hablan de indecisos, ¿no? O en los estados bisagras, ¿no? Ha habido también otros elementos de diferencia a destacar, pero yo creo que aquí Harris es claramente ganadora. Además, nosotras, y termino aquí, en el Parlamento Europeo hemos trabajado, yo he sido además fui una de las ponentes, para que se incorporara el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales como un derecho autónomo. Se ha hecho una reforma en Francia en esta línea. En la fallida Constitución de Chile también se apostó por eso. En España se está apostando también por eso. Yo creo que no estar en la línea de los derechos sexuales y reproductivos en un sentido medianamente razonable es un error garrafal y deberían tomar nota, bueno, pues los que presentaron el recurso de inconstitucionalidad en su momento, que formaban parte del Partido Popular, Vox y otros tantos. Este tema es un tema... Es que son los mismos. Son muchos de los que firmaron aquel recurso de inconstitucionalidad después se pasaron a Vox. Claramente. Juliana. Él, en el debate, Trump dijo: yo no tengo un plan, yo tengo conceptos. Y ahí creo que está una de las claves del personaje y del producto, porque esto es un producto político, no es él solo, esto está trabajado, ¿no? Yo no tengo un plan,
No me pidáis un programa, no me pidáis que engarce ideas coherentes una detrás de otra. Yo tengo conceptos, yo visualizo imágenes. Y yo digo que los inmigrantes se comen los gatos y los perros y las mascotas para que vosotros podáis odiar a los inmigrantes. Este es el mensaje. Odiarlos. Y a la medida que los odiéis, veréis que me tenéis que votar a mí. Es la construcción de una identidad política, ¿no? En términos muy extremos, ¿no? Bueno, esto yo creo que se vio muy claro anoche, ¿no? Y la disyuntiva que presentan las elecciones del 5 de noviembre es de dimensiones muy grandes. Yo creo que es lo más importante que ocurre desde 1989 son estas elecciones, porque en definitiva todo el mundo ya conoce al personaje. La candidata demócrata está revelándose como una buena candidata, es competitiva, no se puede decir, no, Biden, pobrecillo, que no las caza, no, hay una buena candidata, por lo tanto, si Trump ganase las elecciones del 5 de noviembre, quiere decir que hay algo muy profundo en la sociedad de Estados Unidos que vaya en una dirección y que no hay manera de corregirlo. Y entonces el día 6 cada uno deberá tomar las conclusiones pertinentes. Pero las cartas están sobre la mesa muy claramente. Uno de los puntos cruciales del reparto de cartas que salga del día 6 es la relación comercial del mundo entero, de Estados Unidos en concreto, con China, en la que nosotros también jugamos muchísimo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha terminado su gira hoy en China pidiendo a la Unión Europea reconsiderar la postura sobre los aranceles al coche eléctrico chino. Esto que parece muy técnico, aquí nos va muchísimos millones de euros a España. En julio, Europa aprobó aranceles de hasta el 47% al coche eléctrico chino, con el voto a favor de España, por cierto. A raíz de eso, China se encabronó, amenazó con aumentar los aranceles a algunos productos europeos, como el cerdo. España es el principal vendedor de cerdo a China de Europa. Le vendemos más de 1.200 millones de euros en cerdo a China cada año. Desde España, que China nos subiera los aranceles, que ya aplica, pero amenaza con subirlos, nos haría un roto descomunal. Y por eso, ya que en octubre hay otra votación en Europa sobre los aranceles a los coches chinos, para mantenerlos, para levantarlos, Pedro Sánchez cambia, gira y abre la puerta a reconsiderar esos aranceles. I have to be blunt and frank. I think that we need to reconsider all of us. Not only member states, but also the Sánchez Commission. dice todos, no solo los Estados miembros, también la Comisión, todos tenemos que reconsiderar nuestra posición sobre estos aranceles. No necesitamos otra guerra comercial, todos estamos reconsiderando nuestra posición, esto dice el presidente. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Buenas noches. La Comisión no quiere ni una guerra comercial, ni cerrar el mercado europeo a los vehículos eléctricos chinos. Su objetivo final es garantizar una competencia justa. Recordaréis que todo esto empieza con una investigación de la propia Comisión que concluía que había una competencia desleal porque las autoridades chinas estaban inflando subvenciones a los fabricantes para que luego pudieran vender los vehículos eléctricos chinos mucho más baratos en el mercado europeo. Por eso apostó por estos aranceles, que esto es importante, tienen carácter provisional. Entraron en vigor el pasado 5 de julio y van a estar vigentes hasta el mes de noviembre. Bruselas lo que hizo fue decirle a Pekín: os damos 4 meses para llegar a algún tipo de acuerdo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Si no hay respuesta o si no hay acuerdo, se van a mantener a partir de noviembre por un periodo de 5 años. Pero ojo, porque para mantenerlos se necesita el consenso de los 27 y se espera diferencias de opiniones, porque aunque es verdad que la Comisión sondeó a las capitales este verano y encontró un amplio respaldo para activar el botón de los aranceles, desde entonces varios países, en mayor o menor medida, han mostrado dudas, presionados fundamentalmente por el sector automovilístico doméstico, que teme que China deje de comprarles. El caso más representativo es Alemania, que el año pasado vendió 10 veces más coches eléctricos a China que los fabricantes chinos a Alemania. En cualquier caso, el sector automovilístico atraviesa turbulencias en todo el continente. En el caso de Alemania, por ejemplo, Volkswagen ha anunciado el cierre de fábricas, alegan una caída de sus márgenes de beneficio de un 15% en el último año y lo asocian a la competencia china y abre la puerta a despidos en 2025. Aquí en Bruselas, los trabajadores de la planta de Audi están en huelga desde hace varios días porque la empresa ha anunciado que no descarta el cierre de plantas por la baja demanda de su todoterreno eléctrico. En cualquier caso,
volviendo al debate político, hay países que han mostrado escepticismo a mantener estos aranceles, por ejemplo Suecia o Polonia y Hungría, que desde el primer día se opuso rotundamente a la decisión de Bruselas. Veremos cómo evoluciona esto. Hora 25, con Aimar Bretos. La Fiscalía apoya que se investigue al juez Peinado por haber obligado a declarar en la Moncloa presencialmente a Pedro Sánchez, en el caso sobre su mujer. La ley dice que el presidente del gobierno puede declarar por escrito, el juez se lo impidió. El presidente, a través de la Abogacía del Estado, se querelló contra Peinado por prevaricación y ahora la Fiscalía apoya esa querella y apunta que el juez podría haber cometido un delito por dictar una resolución arbitraria o injusta. Garea, ¿qué relevancia tiene este apoyo de la Fiscalía, firmado más por la fiscal jefa de Madrid? Sí, es la misma fiscal jefe que, digamos, está en polémica con el fiscal general del Estado por el tema de... bueno, es un paso, no es vinculante para el Tribunal Superior de Justicia, pero quiere decir que no era una locura y que efectivamente hay quien puede... Creo que muchos vemos una actuación muy extraña del juez, otra cosa es que haya delito o no, pero sí la opinión de la Fiscalía es que sí que hay que investigar la posibilidad de que haya delito. Creo que es importante en ese paso y puede tener como relevante en el futuro, si es que el Tribunal Superior de Justicia admitiera y dijera que efectivamente lo va a investigar, la posibilidad de que el juez Peinado fuera apartado de esta investigación cuando eso se produzca. Juliana. Fernando, es la manera como se está llevando a cabo la instrucción judicial, yo creo que empieza a ser incómoda para estamentos importantes de la judicatura española, sobre todo según cuál fuese el recorrido final de esa investigación. La potencialidad de esa investigación, que podría hipotéticamente concluir con una petición de que se investigue al presidente del gobierno, tarea que debería llevar a cabo el Tribunal Supremo, pues exige que el procedimiento de la investigación sea inmaculado. Y hay en estos momentos elementos suficientes para creer que no lo está siendo. Por lo tanto, yo creo que en el interior de la magistratura hay inquietud por cómo se están haciendo las cosas, cómo las está haciendo el juez Peinado. Palop. Bueno, yo creo que es lógico que se admita pues esta acusación de prevaricación que se explica muy fácilmente. Jueces que resuelven a sabiendas de que el resultado de su resolución es arbitrario y es claramente injusto. Yo creo que ya está bien del gobierno de las togas y de la politización de los jueces. En este país, el sistema jurídico lo que indica a los jueces es que apliquen el derecho, no que hagan derecho o crean el derecho. Porque si uno tiene que crear el derecho, si uno considera que tiene que crear derecho y no aplicarlo, lo que tiene que hacer es ser elegido democráticamente. Mira, ahora en México se ha propuesto la reforma constitucional que plantea la elección democrática de los jueces. Tiene sus problemas. ¿Qué te parece esto, que se vote a los jueces? Todos los jueces, ¿no? Bueno, tiene sus problemas, ¿no? Porque, claro, habría una identidad ideológica entre las mayorías parlamentarias y, digamos, el poder judicial, ¿no? Normalmente los jueces deben ser lo que llamamos en teoría del derecho contramayoritarios. Esto es, deben ser minorías que hagan un balance, ¿no? de poder, pero claro, si piensas igual que aquel al que tienes que controlar, bueno, pues ahí hay un riesgo, ¿no? Habría que ver bien en qué consiste esa reforma y en qué se va a traducir, porque tampoco es criticable en todos los casos que los jueces en según qué instancias sean elegidos democráticamente. Es que depende de la instancia y depende del sistema. ¿Quién protege a las minorías, no? En la reforma constitucional de México es para votar a todos los jueces, a todos, hasta los de la Corte Suprema. ¿Quién protege a las minorías si son las mayorías las que bueno, por eso, cuando una de las funciones de los jueces es también proteger a esas minorías que quedan fuera del amparo a veces de las autoridades. Claro, por supuesto. Por eso sí que tiene su riesgo, ¿no? Por eso digo que depende de si es
a todos los jueces, de cuál es el sistema y demás, ¿no? Lo cierto es que hay una diferencia entre aplicar el derecho y crear el derecho. Y claro, uno no puede ir por sus fueros según le parezca, ¿no? Hay una legitimidad de origen, una legitimidad democrática de origen, que es la que tiene el Parlamento, que es la que tiene el legislador, y una legitimidad democrática de ejercicio, que es la que tiene el juez, que no es elegido democráticamente, pero tiene la obligación de interpretar adecuadamente las normas y de argumentar. Si esto no lo hace adecuadamente, bueno, pues claro, sí, puede incurrir en prevaricación. La línea complicada es a sabiendas. Es decir, la línea complicada es conseguir demostrar que ha habido un delito porque realmente se ha cometido esa supuesta arbitrariedad a sabiendas de que se estaba cometiendo, y es lo que hace que muy pocos casos de prevaricación prosperen. Es decir, dentro de los límites que tiene la ley, que efectivamente tienes toda la razón, obviamente, de que se tiene que ajustar el juez, a sabiendas es lo que hace complicado que puedan progresar este tipo de casos de contraactuaciones de jueces concretos. Bueno, antes a las 10 de la noche os he contado la noticia de última hora que nos ha llegado desde Venezuela, que era que la Asamblea de Venezuela, el Parlamento, controlado por el chavismo, va a pedir oficialmente mañana al gobierno de Venezuela, o sea, también al chavismo, que rompa todo tipo de relaciones con España. Estamos hablando de relaciones políticas, diplomáticas, económicas, comerciales. Ojo con esto, ¿eh? Mañana la Asamblea se lo va a pedir al gobierno, o sea, el chavismo se lo va a pedir al chavismo. Veremos cómo termina esto, a raíz de la proposición no de ley que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados aquí en España, proposición del PP que han votado a favor Vox, PNV, Coalición Canaria, UPN, en el que se pedía reconocer ya oficialmente a Edmundo González como presidente. El presidente de la Asamblea venezolana, muy afín a Maduro, lo acaba de anunciar así. Reúnanse de inmediato, aprueben una resolución, que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos con esa caterva. Es el presidente del Parlamento venezolano, anunciando esa ruptura de relaciones, o esa petición por parte del Parlamento al gobierno venezolano de ruptura de relaciones totales, incluyendo las comerciales, las económicas. Esto se pone feo, Juliana. Bueno, creo que el Partido Nacionalista Vasco mañana deberá hacer un fino análisis de la situación. Ahí lo deja. Fino análisis de situación. ¿Algo más que aportar? Nada más. Garea. Creo que va a ser un problema considerable, y esto es sobre lo que tienen que reflexionar algunos. Ya sucedió con Guaidó en el caso de la Unión Europea, y bueno, pues parece que se repiten los mismos errores y por tanto las mismas consecuencias. María. Bueno, esta vez lo que pasa es que hay unas elecciones con unas actas que sí que demuestran que quien fue elegido fue Edmundo González y no Maduro. Yo creo que esa diferencia es importante, aunque es verdad que es un precedente a tener en cuenta, pero esa diferencia es muy importante y sería un desastre que en enero quien tomara posesión fuera Maduro. Dejadme que os cuente una cosa más esta noche. Los proxenetas que montaron la red de chicas menores de edad en Murcia y los empresarios que pagaron por abusar de aquellas adolescentes no van a ir a la cárcel. Han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo en el que asumen los hechos y van a pagar unas multas y unas indemnizaciones pírricas. Multas de entre 540 y 4.300 euros, indemnizaciones a las víctimas de entre 500 y 2.000 euros, por prostituir a adolescentes menores de edad. La historia es asquerosa. La Fiscalía explica cómo los proxenetas captaban a estas chicas de 14 a 17 años en las puertas de discotecas light, en las sesiones de menores, incluso en colegios,
chicas procedentes de familias desestructuradas algunas, otras en situación de necesidad, de vulnerabilidad, las prostituían para clientes mayores, alguno incluso empresario de cierta relevancia a nivel local, por aquel entonces en Murcia. Ellos buscaban menores, no es que les dieran menores, no, buscaban menores hasta el punto de que, según el relato de la Fiscalía, a una de las víctimas le dijeron que si el cliente le preguntaba por la edad, dijera que era aún menor, debía tener 17, le dijeron, di que tienes 15, 16, porque eso a los clientes les da más morbo. En un primer momento, cuando empezó el proceso judicial hace 10 años, la Fiscalía pidió penas mucho más altas, 17 años por cada uno de los delitos. Eso en el caso de los proxenetas. En el caso de los puteros, 4 años. Pero al final se han pactado, como digo, penas ridículas, porque todos ellos han admitido los hechos, pero sobre todo porque durante el proceso se han producido dilaciones indebidas que han llevado a que el juicio se haya retrasado una década. Soledad Gallego Díaz. La ley prevé que se celebren juicios rápidos en casos de hurtos o robo, delitos contra la seguridad del tráfico o delitos flagrantes, entre otros supuestos. Se trata de agilizar procesos fáciles de investigar. Los juicios orales se deben celebrar en un plazo de 15 días. Eso dice la ley, pero según la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, el desbarajuste y la escasez de medios es tal que los juicios rápidos se están señalando nada menos que para 2026. Peor todavía es constatar que la dilación indebida en bastantes casos puede llevar, si no a la impunidad de los autores de delitos gravísimos, sí a condenas francamente irrisorias. Esta semana la Audiencia de Murcia ha convalidado un acuerdo para que los responsables y clientes de una trama de prostitución de menores reciban condenas que les eviten la cárcel. ¿Por qué? Porque el proceso judicial se ha demorado nada menos que 10 años. ¿Por qué? Vaya usted a saber, seguramente por lo que dice la jueza decana de Barcelona, bochornosa falta de medios. En cualquier caso, 8 empresarios y promotores de la región de Murcia que tuvieron sexo a sabiendas con menores de edad, algunas niñas de solo 14 años, se van a su casa sin mayor problema, al igual que los proxenetas y sus colaboradores. Hablamos mucho de la justicia y sus implicaciones políticas, pero lo que clama al cielo es el atasco que sufren los juzgados de media España. Frustración de los jueces y sensación de impunidad de los delincuentes, se queja la señora Ferrando. Punto y 25. Cerramos hora 25. María Eugenia Rodríguez Palop, Enrique Juliana, Fernando Garega, gracias. Adiós, buenas noches. Adiós. Y abrimos ya el larguero. Acaba de ganar España. Acaba de ganar, Aimar. Han conseguido la victoria en el tiebreak en el tercer set. Granollers y Alcaraz. Así que de momento, primera victoria ante la República Checa. Y vamos a estar en Brasil también para ver las dos caras de Vinicius, al que aplauden y elevan a los altares cuando juega con el Madrid, pero al que critican cada vez que juega con Brasil. Así que te digo adiós y empieza el larguero. Todo tuyo. Hasta luego. Empieza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.